Hola, muy buenas tardes. Quisiera darle la más cordial bienvenida a este nuevo webinar de Sochinep acerca de la terapia inhalada, de la teoría a la práctica. Un tema tremendamente relevante si queremos tener éxito en el tratamiento, sobre todo de los pacientes con asma bronquial. La tarde de hoy tenemos la gran fortuna de contar con dos expertos en el tema. Tenemos primero que nada a la doctora Viviana Lezana, quien es pediatra broncopulmonar de la Universidad de Valparaíso y miembro de la Comisión de Asma de Sochinep, y al doctor Fernando Íñiguez, quien también es pediatra broncopulmonar, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital de Puerto Montt. Así que es un agrado para mí, entonces, dejar con ustedes al doctor Íñiguez. Sí, voy a compartir pantalla. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la gentil invitación de Ana María para conversar sobre este tema tan interesante junto a Viviana. Eh, no tengo conflictos de interés actuales en relación a los productos y tecnologías que vamos a mencionar en esta presentación. Siempre inicio con un poco de historia, porque su apreciación nos permite conocer en qué lugar nos encontramos. Un segundo para poner eso. ¿En qué lugar nos encontramos? La verdad es que la aerosol terapia es una ciencia relativamente reciente, con un desarrollo más moderno en realidad en los últimos 60 o 70 años, a pesar de que hay antecedentes de uso de aerosoles desde hace mucho tiempo. La verdad es que podríamos comenzar en la década del 30 al 40 con estos dispositivos que servían para pulverizar adrenalina, o estos primeros nebulizadores de vidrio de la década del 40 al 50 que funcionan bajo los mismos principios de los nebulizadores Hudson Jet actuales. El primer presurizado es del año 56. Nótese que la boquilla era larga, porque primero se inventaron los inhaladores presurizados y después las cámaras. El primer polvo seco es de aquí un poco antes del año 70. El primer presurizado con hidrofluoroalcanos es del año 94. Hacia el año 2000, claramente, quizás el avance más importante ha sido la aparición de los nebulizadores de malla, de los cuales hablaremos más adelante en la presentación, y el dispositivo Respimat es del año 2012. Así que somos una ciencia bastante joven si la comparamos con otras disciplinas de la medicina. Hay un sitio web muy interesante que trata de la historia, inhalatorium.com, y su fundador Mark Sanders plantea ahí esta frase que me parece bien interesante. Entender las invenciones del pasado es una gran ayuda para pensar en futuras soluciones. No fue hasta la década del 80 donde se dio más importancia a la aerocámara, cuando nos dimos cuenta de que la gran cantidad, más del 80% de una dosis cuando el inhalador se usaba directo a la boca, quedaba en la orofaringe y el depósito pulmonar era menor al 10%. Cuando uno usa una aerocámara, traspasa gran parte del depósito orofaringeo al dispositivo, pero no hay que engañarse porque este 8 y 9% son bastante distintos. Al usar una aerocámara, el depósito es mucho más homogéneo en el pulmón, mientras que acá es fundamentalmente en las vías aéreas centrales. Nótese la primera aerochamber, que no era translúcida como hoy, sino que es un plástico blanco. El tema de la aerocámara no será nunca suficientemente destacado. Muchas veces como especialistas nos toca ver que lo único que el paciente necesitó en la consulta fue un cambio de cámara. El diagnóstico era correcto, la terapia estaba bien indicada, pero no se habían preocupado los doctores o los que veían al paciente de este importante tema. Hay diferentes tipos de aerocámaras. El concepto de aerocámara bucal, entre los 4 o 5 años, cuando el paciente ya es capaz de colaborar, hay que pasar de una aerocámara nasobucal a una bucal, ¿cierto? Para no respirar por la nariz. La interfaz del paciente es de suma importancia, que sea blandita, ojalá siliconada, para permitir una cierta presión, pero al mismo tiempo que sea gentil con el rostro del paciente.
Una aerocámara como tal se entiende valvulada y de plástico antiestático. Si no cumple esas condiciones, se entiende como un espaciador. Las válvulas deben ser inspiratorias, de modo que solo le permita al paciente respirar del contenido de la cámara, y al exhalar, todo ese aire tiene que salir fuera de la aerocámara y no caer adentro. A veces las aerocámaras pueden tener dos válvulas, como este modelo de Aerochamber, donde hay una válvula inhalatoria acá y la exhalatoria por acá, o nuestra vieja conocida Volumatic, donde tiene una sola válvula y esa cumple las dos funciones. Los factores generales que influyen en la estabilidad del aerosol y el depósito, ustedes los conocen. Se agrupan en 4 grandes grupos, donde están la naturaleza física de la partícula, el aerosol, donde está esa partícula, las propias del paciente y de los equipos. Por acá, quizás sí la característica más importante sea la primera, el tamaño y la masa, ¿cierto? Las partículas más grandes, más pesadas, con más inercia, se depositan en sectores más proximales de la vía aérea. Y la higroscopicidad, que es la capacidad intrínseca de una sustancia en ganar humedad, es fundamental en los polvos secos. Por acá la inercia, que es la tendencia de la partícula a seguir moviéndose, es importante y produce en partículas grandes con masa grande en mucho depósito proximal. Y hay una relación muy importante también entre la temperatura y la humedad del gas. La verdad es que, sobre todo en terapia de soporte respiratorio, vale decir en ventilación y en alto flujo, la humedad no juega en contra del depósito pulmonar. Estudios experimentales en circuitos demuestran que la humedad disminuye más del 50% del depósito pulmonar, pero nadie podría ventilar a un paciente con un gas frío y seco. Es un costo que hay que pagar. Y en las propias del paciente, el más importante es la edad. Es muy distinto a un paciente que va a colaborar con la maniobra que un paciente que está enfermo y es pequeño y va a rechazar la terapia. La mecánica respiratoria, fundamental, diferente si estamos frente a una crisis asmática o a un paciente sano que está recibiendo su corticoide de mantención. Y los equipos, por supuesto, van a ser importantes, qué generador estamos usando y si estamos en un circuito de ventilación, de qué manera estamos llegando a él. Esta diapositiva clásica de la 4ª guía de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, referencia muy recomendable, por cierto, nos muestra dónde se deposita el aerosol. Bueno, es máximo el depósito en aerosol en la orofaringe, cuando uno usa un presurizado a la boca, o el polvo seco, porque es inevitable por la técnica. Y en el dispositivo, que es lo verde, se produce el depósito más importante, tanto en un nebulizador como con presurizados, cuando uno lo usa directo a la boca, con una cámara no antiestática y una cámara válvula antiestática. Nótese que usar un inhalador presurizado con un espaciador corriente da menos de un 15%, y al usar un espaciador valvulado antiestático, eso sube al 40%. Es bien interesante. Aquí se refiere, por cierto, a los nebulizadores JET, porque los nebulizadores de malla tienen fracciones de depósito superiores. Yo creo que está un poco subvalorado esto igual aquí, pero bueno. Yo agregué en esta gráfica esta 5ª barrita del Respimat, que tiene en adultos una descripción de depósito pulmonar sobre 50%. Los mecanismos de depósito pulmonar más importantes van a ser 3: la impactación, la difusión y la sedimentación, que vamos a ver a continuación. Estas dos partículas, la roja y la azul, van viajando a la misma velocidad por la vía aérea al centro de un flujo, pero la partícula roja tiene más masa, tiene más inercia y por lo tanto no es capaz de seguir a la partícula azul en el enfrentamiento con esta carina y se impacta. Las partículas sobre 6 micras entonces van a depositarse en regiones más proximales de la vía aérea. El mecanismo de difusión es menor en la vía aérea, no es un mecanismo importante para nosotros y afecta a las partículas sobre todo bajo 0,5 micras. Este es el mecanismo a favorecer, sobre todo cuando uno tiene un paciente que es capaz de hacer una apnea con un Respimat o un polvo seco. Lo que estamos favoreciendo es la sedimentación. Cuando dos partículas viajan a la misma velocidad por la vía aérea y se depositan juntas, no importa si son de diferente forma o de diferente masa, por definición tienen el mismo diámetro aerodinámico. Siempre se habla que los niños no son adultos pequeños. Bueno, en este tema de la terapia inhalatoria eso es fundamental. Con el mismo ejemplo, las partículas que vimos recién en un adulto, estas 3 partículas que van viajando por la vía aérea
se va a impactar una, en un niño la fracción va a ser mayor, y en el lactante pequeño, si usted piensa que la vía aérea va a estar inflamada, pocos milímetros de edema en la mucosa nos van a dar una importante disminución del diámetro. Este depósito puede ser aún más importante. Y si usted agrega una vía aérea artificial, ese depósito se hace aún más difícil. ¿Cómo se mide el tamaño de las partículas? Bueno, de diferentes maneras, ¿cierto? Por diferentes técnicas de láser, pero quizás lo más conocido puedan ser los impactadores de cascada de Andersen y el Next Generation. El de Andersen funciona a un flujo de 28 litros por minuto y en esta pieza van quedando en las diferentes etapas los diferentes diámetros de las partículas, de modo ahí se mencionan los límites, y de un punto de vista arbitrario entonces nosotros definimos la fracción de partículas finas, por ejemplo, de la etapa 1 a la etapa 4 o a la 5, dependiendo de cuál sea el diámetro que nos interese privilegiar. El impactador más moderno se ve aquí, es de funcionamiento horizontal, funciona con un flujo de 15 litros y ahí va mostrando las diferentes etapas, ¿cierto? Partículas más de 14 micras quedan totalmente fuera, la etapa 1, la 2 y así hasta las partículas que son de menos de 0,98. Entonces vemos que la vía aérea superior son las primeras 3 generaciones, la vía aérea central, ¿cierto? Entre 2 y 5 micras, las etapas 4 y 5, y la vía aérea más periférica van a ser las etapas 6 y 7. Es importante qué es lo que nosotros estamos planteando como objetivo en nuestra aerosol terapia, porque es diferente si nosotros tenemos un paciente con CRUP y queremos llegar a la laringe, o tenemos un paciente con asma y queremos llegar a los bronquios de tamaño medio, donde está el músculo liso. Recordemos que este se presenta hasta la generación 15, 16 con los bronquiolos terminales, o si estamos administrando un corticoide inhalado, donde los receptores se van a expresar fundamentalmente en la vía aérea distal. Estamos hablando, por lo tanto, ahora de un paciente en la etapa de mantención, ¿cierto? Hay diferencias anatómicas que son muy importantes, que dan consecuencias fisiológicas, por cierto, en la vía aérea superior, que son bien conocidas, pero que en este tema de la aerosolterapia son bien importantes de considerar. Las fosas nasales, por ejemplo, en los lactantes que son respiradores nasales preferentes, son estrechas y si usted agrega que pueden haber secreciones nasales, el espacio puede ser aún menor. La lengua es más grande en relación a la cavidad bucal y se apoya posteriormente en la epiglotis. La epiglotis misma tiene una angulación de solo 20 grados con relación a la pared anterior de la faringe, a diferencia del adulto donde la epiglotis está más levantada en un ángulo de 40-45 grados. Hay una región estrecha de la vía aérea que está aquí en el cricoides y justo sobre él, donde pequeños aumentos de diámetro por edema nos pueden dar una disminución importante del diámetro subglótico. Y la tráquea, por supuesto, va a ser más pequeña y en pacientes también pueden haber malasia u otras características, más las secreciones. Recordemos que el lactante responde con aumento de secreciones muchas veces a las infecciones. El punto de la laringe está expresado de mejor manera en esta figura, donde el ángulo de la epiglotis en el adulto con la pared anterior de la faringe es de 45 grados, entonces el espacio hacia la entrada de la vía aérea va a ser más amplio, mientras que en el lactante este ángulo es solo de 20 grados, dificultando entonces aquí la entrada desde la faringe hacia la vía aérea de las partículas de aerosol. Por otro lado, los índices respiratorios son importantes. Si nosotros pensamos que un lactante de 7 meses tiene un volumen tidal de menos de 100 cc y a los 5 años de menos de 200 cc, la ventilación minuto es baja. En el primer caso es de un poco más de 2 litros y en el segundo paciente de 3,7. Entonces, si nosotros agregamos que pueden aumentar estos flujos de 6 y 11 litros por la polipnea, la mecánica respiratoria nos puede jugar en contra. Esto comparando con un adulto sano que va a tener un volumen minuto de 5 o 6 litros y un volumen corriente de 500 ml. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones anatómicas entonces para que nuestro fármaco tenga buena biodisponibilidad cuando lo entregamos a la vía aérea? Bueno, primero va a depender evidentemente de las propiedades físicas, químicas del medicamento en sí mismo y cómo está preparado, si tiene, por ejemplo, un transportador o no. Por supuesto, del sistema de entrega. Estamos trabajando con un polvo seco, con un presurizado o con un nebulizador.
El sitio de depósito para esta droga, los mecanismos de clearance, que los vamos a revisar enseguida, cómo se libera ese medicamento y se disuelve en la mucosa y cómo permea y actúa localmente o se absorbe a la circulación sistémica. Eso es lo que está representando la figura aquí, con diferentes niveles de llegada, ¿cierto?, a la vía aérea. Porque cuando la partícula de aerosol llega a la vía aérea, puede tener dos destinos. Si estamos en la vía aérea central, puede ser que sea atrapada, no se alcance a disolver, y sea atrapada por el clínex mucociliar y se vaya con el escalador hacia afuera y no llegue a penetrar la mucosa. Pero si es transportada por el epitelio, podría llegar aquí, por ejemplo, pensemos en un salbutamol, a actuar sobre el músculo liso. En la vía aérea periférica, la partícula puede ser atrapada por el patrullero del alveolo, ¿cierto?, el macrófago, o bien puede disolverse en el surfactante y en un poco de líquido que hay aquí y poder pasar el epitelio y llegar a la circulación sistémica, y es así como el terreno alveolar es muy atractivo del punto de vista de entregar medicamentos que van a actuar fuera del pulmón a través de esta puerta de entrada. Entonces, resumiendo, la biodisponibilidad, por supuesto, va a depender del dispositivo de entrega, del sitio de depósito y del diámetro aerodinámico de la partícula. Dijimos que mientras más pequeña, puede alcanzar sitios más distales, de la enfermedad que tiene el paciente y de la estructura de la vía aérea, sobre todo si el paciente tiene daño previo, de los mecanismos de clearance, como dijimos en el pulmón central o en la vía aérea periférica, en el sitio deseado de acción y si está disponible el medicamento en ese sitio de acción, y de las propiedades físico-químicas del compuesto. El concepto entonces de segmentación de la dosis es interesante analizar porque de esto va a depender la eficiencia en la entrega. Si nosotros pensamos que la dosis nominal es la que sale del dispositivo, pensemos en un salbutamol 100 microgramos, pero realmente ¿cuánto fue lo que salió del dispositivo? Puede ser menos que eso, 80, 90, ¿y cuánto fue realmente lo que se entregó al paciente? Vamos disminuyendo, ¿cierto? ¿Dónde va quedando este medicamento? Bueno, en el sistema de medición. Y si aquí pensamos en un polvo seco, entrega la pieza bucal del dispositivo, va a quedar en el dispositivo, y vamos disminuyendo hacia las partículas finas, que las vamos a considerar las de menos de 5 micras. Una parte de ellas solamente van a estar en la fracción respirable y van a poder seguir avanzando por el terreno respiratorio, hasta llegar a considerar la dosis que es terapéutica en el sitio blanco, ¿cierto? Va a ocurrir por acá un importante depósito también en la orofaringe, sobre todo con un polvo seco, y una parte de las partículas nomás entonces van a llegar a la vía aérea. Por eso hay una gran diferencia entre la dosis nominal y cómo va disminuyendo esto hasta llegar al sitio blanco, en lo que se conoce como segmentación de la dosis. Un breve repaso de los sistemas generadores de aerosol. Nosotros sabemos que existen nebulizadores de pequeño volumen, presurizados y polvos secos, ¿cierto? Algunos agrupan a Respimat aquí porque no es presurizado y por su sistema de colisión de chorro para generar aerosol se parece más a un nebulizador que a un inhalador. Están los nebulizadores de jet por explosión de aire y los de vibración, que son el ultrasónico y el de malla. No está de más recordar que el nebulizador de jet funciona a través de un efecto Bernoulli y un efecto Venturi ahí, a través de un flujo acelerado que pasa por el nebulizador y entonces produce una región de presión negativa ahí que atrae el líquido del capilar, enfrentándolo con este flujo de 6 y 8 litros por minuto, y se produce una explosión ahí, por eso por explosión de aire revienta contra ese bafle y se producen las partículas que van a ir entonces hacia el paciente, y las partículas más grandes van a juntarse entre ellas o van a chocar con las paredes y van a volver a la solución. Por cómo funciona esto, la solución se va enfriando y concentrando a medida que pasan los minutos. En un nebulizador ultrasónico hay un generador acá abajo, un cristal piezoeléctrico que vibra a 1 o 3 MHz, y en un volumen de llenado de 2 a 4 ml, las ondas ultrasónicas van a hacer que se produzca aquí una fuente en la superficie del líquido, una generación de partículas que van a ir formando la nube que va a ir hacia el paciente. Un nebulizador de malla, que son los más modernos, lo vamos a reconocer primero porque su orientación está sobre el circuito y en una orientación de 45 grados, que es como funcionan estos equipos. Un nebulizador jet
es dependiente de la gravedad y siempre va a colgar de un circuito, mientras que un nebulizador de malla va a ir siempre por encima con esta orientación de 45. Y la malla entonces va a vibrar, de modo que la formulación va pasando por estos microagujeros y al otro lado se va generando un aerosol de muy buena calidad, con alto porcentaje de partículas en la fracción respirable, silencioso, rápido y muy eficiente en el depósito pulmonar. Se predice que con la disminución de precio de estos equipos se va a ir popularizando cada vez más su uso en el futuro. Estos nebulizadores de malla se dividen en activos y pasivos, dependiendo si es la malla misma la que vibra, que son los más comunes, o la malla está fija y lo que vibra es la columna de líquido a través de un mecanismo ultrasónico. Interesante mencionar este equipo, por ejemplo, que cae dentro de los nebulizadores inteligentes, es un modelo de Respironics, que es capaz de leer el flujo del paciente en las 4 o 5 respiraciones, de modo de entregar el medicamento no en forma continua, sino que en el 25-75% de la curva flujo-volumen inspiratoria. Cae dentro entonces lo que se llaman nebulizadores inteligentes o adaptativos, porque son capaces de leer el flujo del paciente. Aquí tenemos dos modelos que pueden ser más conocidos en Chile, el eFlow, le falta por supuesto su carcasa azul, y por acá el Aeronet Pro. Cualquiera sea la marca, si la malla vibra, se va produciendo entonces el aerosol por este lado de excelente calidad, como dijimos recién. Y en cuanto a los presurizados, cuando nosotros apretamos el canister sobre su cartucho de plástico, lo que hacemos es comunicar la cámara medidora con el exterior a través de este orificio en el vástago, y eso va a producir una verdadera ebullición del medicamento, que entonces se va a disparar a través del orificio del dispositivo. Los inhaladores de polvo seco deben, independientemente de su marca o de su tipo, vencer estos desafíos. El medicamento está agregado muchas veces con un transportador que puede ser lactosa, tiene que desagregarse de su carrier y separarse totalmente de él para poder viajar a la vía aérea y depositarse donde nosotros queremos. Diferentes mecanismos se usan para esto. La partícula puede chocar con una malla o pueden ser cápsulas que se perforan en uno o dos extremos para que a través del mecanismo de vibración puedan ir liberando su medicamento, cambios direccionales, turbulencias, flujos en tirabuzón, en fin. De alguna manera, el polvo seco debe de agregarse y transformarse en un aerosol, proceso que se conoce como fluidización, el paso de un polvo seco a un aerosol. Es importante, tocando nuevamente el tema de la fisiología, el impacto que tiene el edema en la vía aérea. Sabemos que muchos de nuestros pacientes pequeños, agudamente enfermos, van a tener una repercusión importante en el edema de la mucosa de la vía aérea, y mientras más pequeño sea el paciente, esto va a ser más importante. Por ejemplo, en un niño pequeño, en un lactante, en este ejemplo, un edema de 1 milímetro en la vía aérea va a producir una disminución del área de sección de 75% y en el ejemplo del adulto solo de un 44%. Y según la ley de Poisson, donde el flujo va a ser inversamente proporcional al radio a la cuarta, este flujo laminar va a aumentar su velocidad 16 veces, transformándose en turbulento, y cuando es el flujo turbulento, el radio es a la 5, o sea, es aún más importante el aumento del flujo cuando este se hace turbulento. En el adulto se multiplica por 3 y por 5, de modo que es importante tratar de administrar, por un lado, la terapia, ojalá no con el paciente llorando, por ejemplo, porque eso de partida va a producir flujos turbulentos y inspiraciones muy cortas. Mientras mayor sea el edema, entonces, mayor va a ser la resistencia al flujo. Esto nos lleva a unas reflexiones sobre el alto flujo y la terapia con aerosoles, con lo cual voy a ir concluyendo mi presentación. Aquí tenemos los dos sistemas, ¿cierto?, donde uno usa un blender para administrar alto flujo con un termohumidificador, o un sistema Herbo 2, donde el oxígeno se administra desde el flujómetro, y aquí entonces tenemos el corrugado calefaccionado hacia el paciente con su bigotera.
En este equipo, donde entra uno con el nebulizador de malla, nótese la orientación en 45 grados, estamos entrando en el brazo seco de la cámara termohumidificadora, y ahí está entonces el nebulizador, y acá, perdón, el cerebro electrónico, y acá entonces tenemos el nebulizador entrando al equipo por el brazo seco. Esta foto me gusta siempre mostrarla porque fue el primer paciente en el cual pudimos administrar esta terapia hace un par de años en nuestro servicio. Hay tres posiciones teóricas donde uno podría poner un nebulizador de malla en alto flujo: en el brazo seco, que es donde más se recomienda, en el brazo húmedo, a la salida de la cámara, o cerca del paciente. La verdad es que se recomienda la primera de estas posiciones, en el brazo seco. Y en el equipo Ervo es una posición obligada por lo demás. Claramente no se recomienda lo que muchos de nosotros hicimos cuando recién conocimos estas terapias de alto flujo, en que muchos pufeaban o nebulizaban encima de la cánula. La verdad es que eso no está recomendado. Si usted quiere administrar un aerosol, fundamentalmente un broncodilatador quizá, la terapia tiene que ser dirigida a nebulizar al circuito de alto flujo. Y entonces una autora bastante destacada en esta área, Arzu Ari, a la cual hemos seguido con mucho interés, nos plantea que en tiempos de COVID la entrega no solo debe ser efectiva, sino que también segura. Y quizás el concepto más novedoso que voy a mostrar en esta diapositiva es la posibilidad de bajar el flujo mientras se administra el aerosol. Primero nos dice claramente que nosotros deberíamos preferir en esta terapia el nebulizador de malla sobre el jet. Y del lado seguro hay que usar técnica aséptica, porque la mejor forma de regalarle una neumonía a un paciente va a ser nebulizarlo con una solución contaminada. Eso también es cierto en el alto flujo. Debemos preferir ubicar el nebulizador entonces en el brazo seco del termohumidificador y no olvidar cerrar el reservorio después de usar. La cánula no debiera nunca obstruir. Se recomienda usar la cánula más grande, pero que no pase ojalá el 50, 60% y nunca más del 70. 50% es lo que se recomienda. Es importante que quede bien fijada para prevenir la dispersión, porque sabemos que unos PRON mal colocados van a producir dispersión de las partículas. Un PRON bien colocado va a producir mucha menos dispersión. Y la parte novedosa que les comentaba recién, en adultos, esta publicación de Arzu Ari de marzo de este año, ya nos indica bajar el flujo durante la terapia según tolerancia, porque la idea sería no estar con los 2 litros por kilo, sino que tratar de bajar según lo tolere el paciente mientras dure la nebulización. Recordemos que el nebulizador de malla es muy rápido, en 3-4 minutos perfectamente puede entregar su medicamento, que por lo demás no se disuelve con suero fisiológico como en la Nebu con jet, sino que se entrega solo. Así que para nebulizar, por ejemplo, un cc de salbutamol demora pocos minutos, de modo que no suspendamos el alto flujo para entregar un aerosol, que muchas veces era una práctica que se hacía, sacar el alto flujo para poder pufear y nebulizar y después volver a poner la bigotera, con lo cual el paciente se nos desreclutaba. Se puede, asimismo, titular el oxígeno para mantener una saturación normal mientras dura la nebulización, y una vez que terminamos el procedimiento, volvemos el flujo a lo que teníamos antes y posteriormente podemos volver a la FiO2 que teníamos antes. Claramente, entonces, no se recomienda colocar interfaces sobre la cánula de alto flujo para usar inhaladores presurizados o nebulizadores. Lo que sí se recomienda durante todo el tiempo que esté el alto flujo, si es que no conocemos el estatus del paciente en cuanto a su PCR COVID, es colocar una mascarilla quirúrgica sobre el rostro para minimizar la dispersión. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, concluir que las bases físicas y químicas no han cambiado, y comprender estas bases y recordar la fisiología nos ayudan para escoger la mejor alternativa terapéutica para nuestro paciente. Y por supuesto, la última frase, que es muy importante: no hay que olvidar educar a los pacientes, porque muchos problemas de la aerosol terapia se producen por falta de educación y mala técnica de los pacientes, no por mal diagnóstico ni por mala indicación de la terapia, sino que por la mala ejecución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Íñiguez, por su excelente presentación.
Y ahora quiero dejar con ustedes a la doctora Viviana Lezana, quien hará la segunda parte de este webinar. Y quisiera recordarles que manden sus preguntas a través del chat y vamos a hacer al final de las dos presentaciones una mesa redonda, ¿ya? Así que esperamos sus preguntas. Adelante, doctora Lezana. Buenas tardes. Bueno, también quería agradecer la invitación a participar en esta jornada y tener la compañía de el doctor Iñigue y la doctora Herrera. Tengo que decir que hay muchos conceptos que dio a conocer el doctor Iñigue que yo voy a volver a repetir y que me parecen que son esenciales para entender las ventajas que tiene la técnica inhalatoria para la administración de medicamentos. Bueno, empezando algunos conceptos básicos que hay que tener presente. Uno es el concepto de aerosol. El aerosol es una suspensión de partículas líquidas y sólidas producidas por un generador, que puede ser un nebulizador, un inhalador de dosimetría o un inhalador de polvo seco, y que en el mercado hay muchos dispositivos. La gran ventaja de la inhaloterapia es que efectivamente la droga llega al órgano blanco y directamente, y esto nos permite básicamente usar una dosis menor y tener mucho menos efectos adversos, lo que es una gran ventaja. La vía inhalada es la de elección para la administración de la mayoría de los fármacos empleados en el tratamiento de las enfermedades pulmonares obstructivas bajas. Y también para las altas, pero aquí me voy a referir básicamente a asma bronquial. Ahora, la entrega de la droga depende de muchos factores, como lo mencionó el doctor. El depósito pulmonar depende de factores que tienen que ver con las características físicas del aerosol, que tienen que ver con el generador del aerosol o el dispositivo que lo entrega, y también con características fisiológicas y fisiopatológicas de la vía aérea del paciente. En general, todas estas son condiciones que nosotros no podemos manejar. Sin embargo, hay un factor que depende de nosotros y que es enseñar la técnica inhalatoria. A pesar de que esto es un concepto muy importante, la educación en técnica inhalatoria, los errores en ocupar la técnica se escribe en la teoría, en la literatura, hasta en un 50, hasta 100% de las encuestas. Por lo tanto, la educación es un factor muy importante para que los pacientes entiendan la técnica inhalatoria y con esto tener una buena efectividad del tratamiento. Como les decía, factores que uno no puede manejar totalmente son las características físicas del aerosol. Quizá uno podría ser un poco exigente con los dispositivos que se entregan, y esto tiene que ver básicamente con el tamaño de partícula y con la desviación geométrica del tamaño, el calibre y anatomía de la vía aérea. El depósito de un aerosol en un niño que tiene una vía aérea más pequeña es bastante más errática que en una vía aérea de mayor calibre. La vía aérea patológica, con edema, con secreciones, con broncoconstricción, también es un factor que determina un depósito menor o más errático. Y existen una serie de factores funcionales, como la velocidad en que se emite la partícula desde el dispositivo, el patrón ventilatorio del paciente. Recuerden que los pacientes pediátricos tienen bajos volúmenes de aire corriente y por lo tanto la droga que se obtiene en cada inhalación es menor. El flujo inspiratorio, que es muy relevante para los inhaladores de polvo seco. Y una cosa que es muy importante dentro de los factores funcionales es la pausa posterior a la inspiración que puede realizar el paciente, porque es ahí cuando se produce el depósito del aerosol. Por lo tanto, la técnica inhalatoria es muy importante conocerla y poder enseñarla. Esto es también un repaso de lo que ya explicó el doctor Iñigue,
Las partículas se depositan básicamente por tres mecanismos. Uno, que es la impactación, que ocurre básicamente en partículas de gran tamaño, y el aerosol aquí se impacta frente a la pared de la vía aérea. Lo otro, que es la difusión browniana, que ocurre en partículas de muy pequeño calibre, menores de 1 micra, donde el aerosol tiene un movimiento errático y se puede depositar en vía aérea muy fina, en alvéolo, y muchas veces no se logra depositar y se elimina durante la expiración. Y el principal mecanismo es la sedimentación gravitacional, donde el aerosol se deposita por su propia gravedad en la pared. Estos son en general partículas con un diámetro aerodinámico óptimo que va entre 3 a 5 micras y que es muy importante en este mecanismo de depósito el concepto de que el depósito ocurre básicamente cuando el paciente está haciendo la pausa posterior a la inspiración. Esto es también un recuerdo, es que ustedes saben que bueno, las partículas de gran calibre van a quedar depositadas o impactadas en la vía aérea superior, en la orofaringe. Las que van a llegar a la vía aérea conducción son pequeñas partículas con diámetro aerodinámico óptimo que va entre 3 a 5 micras, y las que van a alcanzar la vía aérea más periférica son pequeñas, muy pequeñas partículas. Y esto grafica que el diámetro óptimo aerodinámico va entre 3 a 5 micras. Hay un concepto muy importante que se llama diámetro de masa media, que consiste en el promedio del diámetro en el cual el 50% del aerosol va a estar con partículas sobre ese diámetro y el 50% bajo ese diámetro. Bueno, ese diámetro de masa media aerodinámico óptimo sería entre 3 a 5 micras. Y el otro concepto importante es la dispersión del diámetro. Uno debiera poder optar por dispositivos que entreguen aerosoles monodispersos, que significa que el diámetro de partículas dentro del aerosol o que genera el aerosol más bien, son diámetros que son más o menos homogéneos y no hay partículas ni muy grandes ni muy chicas, porque aquellos aerosoles heterodispersos tienden a sedimentar, a perder estabilidad y por lo tanto se debe preferir aquellos dispositivos que entreguen aerosoles monodispersos. Y esto ya es una figura que mostró el doctor y que es solamente para recordar en azul el depósito pulmonar, que el depósito pulmonar no tiene nada que ver con la dosis que uno entrega por el dispositivo. Con inhaladores de dosis medida sin aerocámara es bajísimo, no alcanza el 10%. Esto mejora bastante con espaciadores, con valvulados y no electrostáticos, y con los inhaladores de polvo seco es un poco mejor que los inhaladores de dosis medida, pero en general el concepto es que el depósito pulmonar es bajo, excepto algunos aspectos técnicos que voy a mencionar ahora con respecto a la técnica inhalatoria y con algunos dispositivos que mejoran el diámetro de partícula y el depósito pulmonar. Bueno, los generadores de aerosol, tal como mencionó el doctor, tenemos los nebulizadores, los inhaladores presurizados de dosis medida y los inhaladores de polvo seco. Yo me voy a referir aquí básicamente a algunos aspectos de la forma de administración o los generadores de aerosol más conocidos. No pretendo hablar de todos ellos. Y primero me voy a referir a los nebulizadores JET. Tal como dijo el doctor, los nebulizadores JET, que son los que nosotros utilizamos gran parte cuando los utilizamos, porque debo decir que los nebulizadores para patología bronquial obstructiva baja están bastante desplazados en relación al uso de inhaladores de dosis medida, porque el inhalador de dosis medida resulta tan eficaz para la entrega de la droga que un nebulizador. Pero si lo usamos los JET, y que funcionan con un generador de aire comprimido y que puede ser, lo ideal es que sea oxígeno, por supuesto, que entre a un flujo determinado, generando una presión negativa dentro del nebulizador, que desprende el aerosol de la solución que está dentro del nebulizador. Estas partículas de aerosol chocan con un bafle o un orificio pequeño, generando una fracción del aerosol y partículas de adecuado calibre para que ingresen a la vía aérea. Ahora, para cumplir todo esto, lo óptimo de la nebulización, se deben cumplir
ciertos requisitos. En general, el flujo de gas, que por lo general es oxígeno, tiene que ser entre 6 a 8 litros por minuto. El volumen de llene del nebulizador tiene que ser de 4 ml. Se deben cumplir algunas condiciones ambientales de humedad y temperatura, que no se evapore la solución para no dar mayor viscosidad y eso altera la generación de partículas. Evitar la mezcla de fármacos, a no ser que esté indicado, como por ejemplo un antibiótico nebulizado, porque afecta el pH y la molaridad de la solución. El tiempo, más bien, no depende tanto no es un aspecto técnico. Una nebulización que dure más allá de 10 minutos y que quede con volumen residual es porque hay algo mal que está funcionando, alguna conexión, o generalmente estos orificios baffles que no están funcionando bien y hacen que por lo tanto la nebulización no esté dando un débito adecuado. La interfase es muy importante. En niños grandes o que pueden usar solamente la interfase bucal, apenas se pueda, hay que tratar de descartar nariz y usar solamente interfase bucal, porque lo que hacen las mascarillas es aumentar el espacio muerto y con eso se pierde parte del aerosol. Y bueno, por supuesto que el pattern respiratorio del paciente importa, especialmente en aquellos niños que por un volumen de aire corriente más pequeño. El paciente, ¿qué debe saber si es que va a usar un nebulizador? Bueno, una cosa es que no depende solamente del nebulizador propiamente tal, sino que hay que fijarse en todas las conexiones que tiene el sistema, la conexión con la boquilla, el tubo que lo conecta con la fuente de oxígeno, también la posición del paciente, que tiene que estar siempre guía, no puede estar acostado porque esto es un gas y por lo tanto sube y no pasa hacia la vía aérea del paciente. Conectar a la fuente, como estar seguro, digamos, que hay una fuente que no esté dando un flujo adecuado de gas. El paciente debe respirar normalmente e intercalar con respiraciones profundas. Mantener siempre el nebulizador en posición vertical y se puede lavar con agua estéril o destilada y secar al aire. Pero estas son condiciones que se deben respetar para obtener una nebulización adecuada. Los errores más frecuentes puede ser uno, que el nebulizador esté en mal estado, ojo con el volumen residual porque eso nos da una información de que puede no estar funcionando bien, la pérdida de conexión con la fuente de gas, por ejemplo, un flujo inapropiado que se da a la fuente de gas, un volumen inapropiado del volumen de llene y lo más frecuente es la obstrucción de los orificios de salida que generan un aerosol inapropiado. Ahora, me voy a referir básicamente a los inhaladores o los generadores de aerosol que se usan en asma bronquial. No me puedo referir a todos, así que voy a referirme a los inhaladores de dosis medida convencionales, a los que dan una neblina fina, a los inhaladores de polvo seco como el AccuHaler, el Ellipta y el TurboHaler. Primero me voy a referir a los inhaladores presurizados de dosis medida. Tenemos aquellos que son los convencionales y los de dosis controlados de niebla fina. Los convencionales, tal como lo dijo el doctor, es un dispositivo que tiene un canister donde viene la droga en forma de solución o suspensión y que viene mezclado con un propelente. Y que este canister viene inserto en una carcasa de plástico y que tiene una válvula dosificadora que nos va a entregar la dosis precisa del fármaco después de que la mezcla droga-propelente se haya mezclado y el inhalador haya sido agitado. Entonces, cuando se presiona el canister a esta válvula dosificadora, la cámara que tiene la dosis de la mezcla se expone a la presión atmosférica y en ese mismo momento la solución o la suspensión se convierte en un aerosol. Es así como funcionan los inhaladores de dosis medida convencionales. Ahora, el gran problema de los inhaladores de dosis medida convencionales es la velocidad a la que sale
el aerosol del dispositivo. Eso hace muy difícil coordinar la inspiración del paciente con la entrega del aerosol. Entonces, no puede ser entregado el aerosol a través de este dispositivo sin espaciadores. Es una condición sine qua non, me parece a mí, cualquiera sea la edad del paciente. Estos dispositivos mejoran la eficiencia de los inhaladores y fundamentalmente mejorando la coordinación entre la pulsación o la generación del aerosol y la inspiración. Básicamente disminuye la velocidad de salida del aerosol y durante el paso del aerosol a través de la aerocámara se produce una evaporación del propelente disminuyendo el diámetro aerodinámico de masa media. Entonces con esto y favoreciendo el depósito pulmonar, disminuye el depósito orofaríngeo, aumenta el depósito pulmonar, como dije, y disminuyen los efectos secundarios. Uno de los aspectos de la aerocámara que también mencionó el doctor es la electrostática que se genera en aquellos espaciadores de plástico, generan una corriente electrostática en sus paredes que hace que el aerosol se adhiera a la pared y se pierda la entrega hacia el paciente. Bueno, esto se mejora con algunos dispositivos metálicos, por ejemplo, que encarecen también un poco el costo, pero también con algunas medidas básicas que son el enjuague de esta aerocámara con una solución jabonosa que se deja secar sin frotar el dispositivo y lo que hace que se genere una capa que disminuye la electroestática. Entonces, para las aerocámaras, en realidad el concepto es que siempre hay que usar aerocámara para la edad en que me estoy refiriendo yo, que son los escolares con boquilla, disminuyendo, digamos, esta posibilidad de que se genera con las mascarillas de generar un espacio muerto donde se pierde el aerosol, un volumen adecuado que va entre 100 a 700 ml, con una distancia entre el canister y la boca del paciente de mayor de 10 centímetros que permite enlentecer el paso y evaporar los propelentes. Lo ideal es que sean valvuladas. Bueno, ustedes saben que existen válvulas inspiratorias que permiten la entrada, incluso visualizar la entrada del aerosol y mantener el aerosol en la cámara mientras el paciente inhala. Y existen bivalvuladas con válvulas expiratorias que hacen que el aire que exhala el paciente no se vuelva a mezclar con el aire, con la mezcla que está en la aerocámara. Y antiestática. Ahora yo creo que, tal como esto lo saqué de un artículo, que la diferencia entre cámaras no son clínicamente relevantes, que es más relevante la técnica inhalatoria y el concepto de usarla. Ya, esto me refiero a que no necesariamente hay que encarecer el costo del tratamiento, sino que enseñar, digamos, cómo se usan, cuál es la técnica y un adecuado manejo de las cámaras. Ahora, ¿qué debe saber el paciente con respecto a los inhaladores de dosis medidas convencionales con aerocámara? El paciente debe tener una cartilla muy explícita donde se diga qué es lo que tiene que hacer paso por paso. Primero debe agitar el inhalador, retirar la tapa del inhalador, conectar el inhalador a la aerocámara en posición vertical. El paciente tiene que estar en posición erguida, exhalar fuera de la aerocámara, colocar la boquilla con los labios bien sellados alrededor de ella y hacer, después de apretar el inhalador y generar el aerosol, una inhalación lenta y profunda. Y lo que es muy importante y que muchas veces se falla en esto es que luego el paciente tiene que hacer una pausa de 10 segundos, que es ahí en ese momento donde se produce el depósito por sedimentación gravitacional. Luego el paciente retira todo, exhala. Si se requieren más de 2 inhalaciones se debe esperar y se recomienda especialmente en aquellos aerosoles con corticoide inhalado enjuagar la boca después del uso. Los errores más frecuentes con respecto a los inhaladores de dosis medida convencionales son no usar la aerocámara, no agitar, la mal posición del canister y también la mal posición del paciente, que haga un flujo inspiratorio muy rápido, repetir los disparos. Se puede pensar que repitiendo los disparos se va a obtener mayor dosis y eso no es así.
Expirar durante la aplicación en el momento que está inspirando, expirar, y eso hace que se pierda la cantidad de droga inhalada. Y bueno, el fallo en coordinar el inicio de la inspiración con el disparo del inhalador. Todas estas cosas se tienen que chequear, evaluar y corregir. Ahora, se recomienda en estos inhaladores, también en estos generadores, cebar o hacer un cebado del dispositivo antes de usarlo. Esto se refiere a que la primera vez que se usa el dispositivo, hacer 3 pulsaciones por lo menos de aerosol, limpiar. Se limpian fácilmente desconectando la carcasa plástica del canister con un paño, algún papel con agua y sin grande complejidad, digamos, y limpiar el espaciador con esta agua jabonosa que yo les decía, dejándolo secar sin frotar posteriormente las paredes. Uno de los problemas que tienen los inhaladores de dosis medida es que muchas veces no se sabe qué tanto queda dentro del inhalador. Bueno, existen en muchos de ellos un contador de dosis, y también existen los contadores de dosis electrónicos que encarecen el costo y que pueden ser una opción, digamos, para ir evaluando la adherencia al tratamiento. Ahora voy a hablar sobre los inhaladores de niebla fina. Estos inhaladores son inhaladores de dosis medida, pero que tienen algunas características entre los inhaladores convencionales y los nebulizadores. Este es el dispositivo que existe en el mercado. Está el dispositivo, vienen con cartuchos que deben ser colocados dentro del dispositivo, y así el dispositivo queda cargado. Tiene un botón para liberar la dosis y funcionan con un resorte interno que al primero se carga el inhalador, se aprieta el botón para liberar la dosis. No, primero se carga. Esto produce un efecto en un resorte que está dentro del dispositivo, y que en el momento de apretar el botón para liberar la dosis, este resorte se suelta y libera una fina niebla que es lenta y con diámetro de partícula muy pequeño, lo que optimiza mucho el depósito pulmonar, tal como lo presentó el doctor, hasta sobre un 50%. Antes de usar estos dispositivos, uno tiene que cargar el dispositivo con los cartuchos que contienen las dosis, que tienen un inhalador también multidosis y que entrega una dosis fija. Entonces, con la tapa cerrada del inhalador, que es esta, se coloca estos cartuchos que vienen aparte, se introduce y se introduce por la parte estrecha hasta que haga un clic, pero después se asegura presionando el cartucho sobre una superficie firme. Perdón. Y posteriormente se vuelve a colocar esta base transparente, que parece que olvidé decirlo, que primero se retira, se coloca el cartucho y luego se coloca esta base transparente, que es finalmente lo que nos va a permitir cargar el inhalador cada vez que lo ocupemos. Entonces, una vez que ya que tenemos el cartucho puesto, esto ya no se vuelve a movilizar, tampoco la base transparente. Y para cargar el dispositivo cada vez que se ocupa, se gira la base transparente hasta hacer un clic. Ya en ese momento queda cargado. Se abre la tapa del inhalador, se exhala fuera del dispositivo y se pone la boquilla entre los dientes y labios de manera que quede bien sellado. Se aprieta el botón dosificador y se libera la dosis en el momento que el paciente, junto con apretar el botón dosificador, inhala en forma lenta y profunda. Se contiene la respiración por 10 segundos. Y si se requiere más de una inhalación, se espera también 30 segundos y se repite, y el enjuague bucal. Esos son los inhaladores de niebla fina. Tienen reducido impacto orofaringio porque el diámetro de partícula es menor, la velocidad con que sale el aerosol es menor,
No tienen propelentes, eso se me olvidó decirle, no hay que agitar antes de su uso, pero hay pocos fármacos disponibles en el mercado en este dispositivo y hay que considerar que por cada vez que se ocupa hay que cargarlo, o sea, girar la base transparente. El otro tipo de dispositivo son los inhaladores de polvo seco. Les recuerdo que me estoy concentrando en escolares eh, para el manejo de asma, básicamente. Estos entregan un aerosol en polvo micronizado que no contiene propelente y que se activa con la inspiración del paciente y que es uno de los problemas que puede haber porque para que se genere el aerosol el paciente tiene que lograr una maniobra de inhalación dependiendo del dispositivo entre 35 a 70 litros por minuto, lo que puede ser una limitante en un niño muy pequeño, pero sobre los 6 años y si el paciente está bien adiestrado, lo puede hacer. Entregan un aerosol con diámetro de partícula bastante pequeño y lo que facilita el depósito pulmonar en relación a los inhaladores de dosis medida sin espaciador. En general, los que están disponibles para el manejo de asma bronquial son inhaladores de polvo seco de sistema multidosis y existen dos específicamente, los de depósito y los que tienen las dosis en alvéolos, que cada alvéolo tiene una dosis predosificada del fármaco. Uno de ellos es el sistema multidosis AccuHaler, que es este dispositivo que tiene esta forma, tiene un contador de dosis y que tiene la dosis del medicamento en alvéolos dentro de un blister que va enroscado dentro del dispositivo y que para cada uno de los usos que se tenga del dispositivo hay que cargar la dosis que viene en cada uno de estos alvéolos. Entonces, para usar este tipo de inhalador, primero, se sostiene el inhalador frente al paciente, ocupando una ranura que tiene para el dedo pulgar, se desliza la tapa y en ese momento queda expuesta la boquilla del dispositivo. Se exhala fuera del dispositivo o lejos, recordar que estos son polvo y por lo tanto si uno exhala sobre el dispositivo, el polvo puede desaparecer. Se coloca el dispositivo en posición horizontal y se colocan los labios muy apegados a la boquilla sin que quede ningún espacio y se realiza una inhalación rápida y profunda. Se retira el dispositivo y se hace la pausa inspiratoria que ya hemos conversado. Posteriormente se exhala y lo mismo si se requiere más de una dosis, se esperan 30 segundos y se hace un enjuague bucal, siempre es recomendado. Los otros tipos de dosificadores que vienen con la dosis en este depósito como alvéolos es el dispositivo Ellipta, que en realidad es como la evolución de un AccuHaler y que tiene la gran ventaja de que no hay que cargar el inhalador como el AccuHaler, solamente estos inhaladores tienen esta forma y al desplazar la boquilla, en este sentido, queda expuesta la boquilla, o sea, al desplazar la tapa, perdón, queda expuesta la boquilla y no hay que hacer ninguna otra maniobra para que el inhalador quede cargado. Entonces se desliza la tapa, el paciente tiene que estar siempre en posición erguida, se mantiene el dispositivo en esta posición, se exhala, nuevamente los labios bien apoyados en la boquilla y se realiza una inhalación rápida y profunda, se retira, se hace la pausa de 10 segundos y se vuelve a exhalar, se repite si es necesario después de 30 segundos y se realiza el enjuague bucal. Y por último tenemos los inhaladores de polvo seco que en vez de venir la dosis en alvéolos vienen en un depósito, que los más conocidos son los TurboHaler y que también se gatillan con la inspiración del paciente que genera un flujo turbulento y tienen un predosificador que entrega una dosis precisa. Estos inhaladores también deben ser cargados, también tienen contador de dosis y
antes de usarlo, bueno, se tiene que retirar la tapa, que es una tapa rosca. Luego se desplaza la base del dispositivo hacia un lado y después hacia el otro hasta hacer un clic, y en ese momento queda el inhalador cargado. Entonces, una vez que está cargado, se repite lo mismo que ya hemos repetido. El paciente tiene que estar siempre en posición erguida. Aquí ya lo han cargado, como ustedes ven, exhala, se coloca en la boca en esta posición y se hace una inhalación rápida y profunda. Se retira el dispositivo, se mantienen los labios sellados y se hace la pausa inspiratoria de 10 segundos. Posteriormente se exhala y se hace el enjuague bucal. Ahora, lo importante es que todo esto que yo lo repetí una y otra vez en cada una de las diapositivas es lo que hay que hacer justamente con el paciente. O sea, al paciente uno no le puede entregar un dispositivo sin haber educado la forma de uso. Y además, esta educación debe ser hecha en cada una de las consultas. Uno debiera chequear que el paciente lo está haciendo bien, corregir todas las imperfecciones que tiene en la técnica, aclarar dudas y estar repitiendo la educación en cada una de las oportunidades en que uno tenga el paciente en su consulta, porque es la forma de poder optimizar la aerosolterapia y lograr efectivamente el tratamiento que estamos utilizando. Eso. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora Lezana, por su completa y práctica clase. Muy buena. Tenemos varias preguntas. Acá Carla Figueroa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el polvo seco y el presurizado? Y una pregunta similar o relacionada, ¿desde qué edad se puede utilizar el polvo seco? Ya. El inhalador presurizado entrega un aerosol que es un aerosol que viene en un dispositivo en donde el aerosol viene en solución o en suspensión. Entrega una partícula con diámetro aerodinámico adecuado, pero la gran desventaja de los inhaladores presurizados es la velocidad con que sale el aerosol desde el dispositivo. Por lo tanto, estos siempre tienen que ir adicionados a una aerocámara. Los inhaladores de polvo seco, el aerosol entrega un polvo micronizado y que se activa con la inspiración del paciente. Generalmente los que conocemos, al inspirar se puede lograr que el aerosol salga del dispositivo, y entregan aerosoles que tienen menos diámetro de partícula, lo que facilita el depósito pulmonar, pero requiere que el paciente haga un flujo inspiratorio que, según cada resistencia de dispositivo, va entre 35 a 70 litros por minuto. Por lo tanto, la edad puede ser desde los 7, 8 años hacia arriba, pero lo que hay que hacer es asegurarse que el paciente haga el esfuerzo inspiratorio. Tampoco se pueden usar en pacientes muy ancianos y que no tengan, digamos, la fuerza para realizar esta maniobra inspiratoria. Muy bien. Evelyn Manso pregunta, doctor, me gustaría saber cuál es su recomendación de nebulización conectada a ventilación mecánica invasiva. El ventilador que se encuentra en nuestro centro tiene la opción de poner la nebulización en fase de inspiración y o expiración, o ambas juntas. ¿Cuál recomienda según la teoría? Idealmente ubicarlo más cercano a la salida de la base calefactora, según evidencia, o ponerlo cerca de la I, según su experiencia. Linda pregunta. Habría que preguntarle primero a la persona que hizo la consulta si es que estamos hablando de un nebulizador jet o un nebulizador de malla. Los ventiladores más modernos tienen, por cierto, los nebulizadores sincronizados, de modo que el medicamento se entrega solamente en la fase inspiratoria, porque evidentemente que el nebulizador entrega en la fase expiratoria no es lo óptimo. En general no entregamos el aerosol a la base calefactora en un ventilador, eso sí se hace en el alto flujo.
Tan cerca de la I del paciente tampoco es bueno, porque hay que dar una oportunidad para que se forme la nube. Así que el nebulizador o una aerocámara, incluso para administrar los medicamentos en circuito de ventilación no invasiva, se recomienda a unos 20-30 centímetros de la I del paciente, y si es sincronizado con la inspiración, mejor, y si es de malla versus jet, mejor todavía. Ok. Francisco Faúndez pregunta, para niños que tienen traqueostomía, ¿es mejor administrar la medicación presurizada o nebulizada? Contesto yo, mira, bueno, existen aerocámaras para traqueostomía, eso es lo ideal, si estamos administrando un medicamento de mantención, se llama Aerotrack, ¿cierto? O uno puede tratar de conectar de alguna manera, con la ayuda de los terapistas respiratorios, una aerocámara valvulada tipo bucal a la cánula. No es tan difícil. Se pueden usar conectores Omniflex incluso para que la cámara no quede tan encima del cuello. Eso sería lo ideal. Ahora, en situación de emergencia, claro, también se puede nebulizar con un tubo en T a la traqueostomía, pero ahí estaríamos pensando en una situación de emergencia para administrar un broncodilatador, ¿cierto? Obviamente la terapia de mantención con un corticoide sería, ojalá, con una aerocámara a la traqueostomía. Y si estamos con una buena cámara, podemos también usar beta 2 en situación de emergencia. Respimat también se ha descrito administrándose a cánulas de traqueostomía con un buen conector. Yo, en general, como en toda la terapia inhalatoria, vamos a preferir siempre el presurizado con aerocámara sobre la nebulización, a menos que esta sea estrictamente necesaria. Ok. Con respecto a la pregunta previa, doctor Íñiguez, Evelyn Manso dice que era un nebulizador Mesh, Aeroneb. Preguntan Isabel Dugman, en un lactante pequeño, menor de 6 meses, ¿qué tipo de aerocámara es preferible? ¿Valvulada o sin válvula? Sí, esa es buena pregunta porque en realidad el problema de las válvulas inspiratorias es que el paciente igual tiene que ser un flujo inspiratorio que abra la válvula. Entonces uno tiene que asegurarse que la aerocámara tenga una válvula que se permita la apertura con bajo flujo inspiratorio. Si uno no está seguro de eso y la aerocámara no estamos seguros de que puedas cumplir esta función, es preferible usar una aerocámara no valvulada. Ya lo importante es posicionar al paciente, mantenerla, agitar, mantener contar, digamos, las respiraciones, recordar que en un lactante es imposible descartar las fosas nasales del circuito, digamos, pero sí, yo diría que hay que tener cuidado con las válvulas inspiratorias en pacientes muy pequeños. Lo ideal sería poder observarlo en la consulta, no sé si el niño es capaz de hacerlo o no. Gabriel Medina pregunta, ¿es posible utilizar los inhaladores niebla fina, Respimat, con una aerocámara? ¿Potenciaría su eficacia? Sí, efectivamente. O sea, en este momento existen aerocámaras para inhaladores de niebla fina y con eso mejora aún más el depósito pulmonar. El problema que tenemos con lo de niebla fina es que todavía no hay mucho fármaco disponible en este dispositivo. La gran masa de pacientes son los pacientes adultos que usan algunos tratamientos específicos que, bueno, también se están usando en niños, pero no hay muchos fármacos disponibles en este dispositivo, pero existe la aerocámara para el Respimat. Para el doctor Íñiguez, en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Si estamos en un servicio de urgencia y nos llega un paciente obstruido que eventualmente necesitamos una nebulización, ¿esto lo podemos hacer o no? En tiempos COVID, Sí. bueno, no, lo ideal es que no. Bueno, incluso si uno considera antes de esto en tiempos no COVID, la verdad es que claramente se va a recomendar siempre la terapia inhalatoria con una buena aerocámara y un buen broncodilatador en un paciente no grave. Porque por supuesto la nebulización va a producir partículas que pueden ser peligrosas si es que el paciente tuviera COVID. Quizás se escapa esta recomendación al paciente con CRUP,
ya que no tenemos adrenalina de otra forma, como no sea la nebulización. Lo que recomendaría ahí sería, ojalá que la madre o el acompañante del paciente pueda sostener el nebulizador y el personal sanitario retirarse a más de 2 metros del paciente observando el procedimiento para después acercarse cuando el paciente esté terminando la nebulización después de los 6 a 8 minutos. Y en un paciente con asma, si no está grave, preferir siempre la terapia con cámara y presurizado por sobre la nebulización. La nebulización debe ser reservada solamente para los pacientes que se presentan graves. Perfecto. Para la doctora Lezana, por ejemplo, usted dijo que en la técnica inhalatoria con inhalador presurizado y aerocámara, lo ideal era que el niño haga una sola inspiración y que mantenga o aguante la respiración por 10 segundos, pero a veces hay niños que no son capaces de hacer eso. ¿Qué recomendación le podemos dar ahí? Ya, bueno, sí, efectivamente hay niños que no hacen, requiere bastante coordinación, pero yo me la juego que en los escolares sobre los 6 años, uno puede, incluso en niños más pequeños, si uno le explica bien, lo puede hacer, pero hay pacientes que no lo pueden hacer y los preescolares, niñitos pequeños, tampoco lo pueden hacer. Entonces ahí lo que se hace es tratar siempre, apenas se pueda, descartar la fosa nasal, o sea, dejar, si no se puede usar, porque el niño es muy chiquitito, la, la boquilla, usar una aerocámara pero solamente cubriendo la boca. Y en ese momento que se genera el aerosol, se le pide al paciente uno observa que haga por lo menos 5 respiraciones profundas y esa es una forma de asegurarse que la inhalación está siendo entregada, pero se pueden hacer 5 inhalaciones profundas dentro de la aerocámara, digamos. Igual recordarle a nuestros auditores que en la página web de Suchinep hay un sitio que es para educación de padres y tenemos distintos videos explicando el uso correcto de los distintos dispositivos que ustedes pueden compartir con sus pacientes y además están los mismos folletos que son descargables e imprimibles. Así que eso para que lo puedan utilizar. Elena González pregunta, ¿con qué frecuencia se debe lavar la aerocámara? Se me olvidó decir, basta una vez a la semana haciendo esta agua jabonosa, dejando secar, sin secar, digamos, con paño o frotando las paredes. También se recomienda usar una aerocámara por paciente, porque a veces hay varios hermanos que están en la casa usando dispositivos. Pero eso. Ya. También en el dispositivo, en la tapa, en el mismo dispositivo, una cosa que hay que fijarse, también uno puede hacer un aseo separando el canister y fijándose que dentro de la carcasa de plástico esté limpia y que no haya cuerpo extraño, porque también puede pasar, digamos, hay que estar vigilándolo. Ya. Carolina Nangari pregunta, tal como lo comentaron, el medicamento por las mismas propiedades físicas no logra llegar en un 100%, disminuyendo drásticamente la cantidad de medicamento que llega a destino. Dado esto, ¿qué porcentaje del medicamento es lo óptimo a que reciba el paciente de forma teórica? Bueno, lo ideal sería que el paciente reciba la mayor cantidad posible de la dosis nominal, como explicamos en esa diapositiva de la segmentación de la dosis. Lo que pasa es que de modo inevitable vamos a ir perdiendo medicamentos en las diferentes etapas, en la vía aérea superior, en la orofaringe, en la laringe, etcétera. Tanto en la vía aérea media, donde está el músculo liso, en la crisis asmática, que por suerte el ceputomol es bastante eficiente, podemos salvar esa situación aumentando la dosis. Por desgracia, en la terapia corticoidal de mantención no podemos hacer eso. Tenemos que tratar de optimizar la técnica y la aerocámara para que nuestro corticoide de mantención sea administrado de la manera más óptima posible para que pueda llegar a la región distal de la vía aérea, que es donde están los receptores. Así que lo ideal es que fuera la mayor cantidad posible por cada dosis que libera el dispositivo. Pero claro, eso no es así. Pues al final lo que llega a la vía distal es una pequeña fracción de la dosis que salió del dispositivo. Paula Fernández pregunta, ¿cada cuánto se debe cambiar la aerocámara por una nueva? Mira, no tengo, todo depende, es que hay muchas aerocámaras en el mercado, algunas que son de mejor calidad, otras que son
no son tan buenas del cuidado que uno le otorgue a la aerocámara. No tengo una respuesta así como definida para eso, pero yo diría que una aerocámara que va perdiendo, digamos, las aerocámaras plásticas que va perdiendo la indemnidad de la pared y que genera mucha electrostática, debiera ser eh, cambiada. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos en FQ es cambiarla cada 6 meses, ¿ya? Pero depende también del cuidado que uno le otorgue a la aerocámara. No sé si tú, Fernando, si tienes alguna otra dato. Sí, mira, se ha dado una cifra de 2, 3 años, y la aerocámara puede estar buena, pero aparentemente las propiedades físico-químicas del plástico hacen que vaya perdiendo la antiestática. Entonces, en general, se recomienda no más de 3 años que la aerocámara parezca funcionar bien, o antes, y como bien decías tú, el plástico se pone opaco porque aparecen como unas grietas, así como que se requebraja el plástico. Máximo 3 años. La doctora Yasmina Lascano de Ecuador dice: excelentes exposiciones, quisiera saber el criterio de los profesores sobre el uso de solución hipertónica más albuterol en pacientes asmáticos, terapia con la que no estoy de acuerdo, pero quisiera saber su opinión. Dale, Fernando. Ninguna experiencia con hipertónico y albuterol. A ver, no estaría muy recomendado, la verdad, porque se ha intentado, bueno, en fibrosis quística sabemos que la solución hipertónica, por supuesto, tiene su espacio. En bronquiolitis, alguna evidencia también discutible, pero se ha planteado, pero en asma no. La verdad es que no sería necesario administrar el salbutamol con suero hipertónico. De partida, como dijimos anteriormente, si el paciente no está grave, vamos a preferir el presurizado con aerocámara, y si tenemos que nebulizarlo, vamos a preferir un nebulizador jet, pero con solución fisiológica, no con suero Sí. hipertónico. En asma no tendría mucha base. A veces se usa en pacientes enfermos nebulizar con hipertónico antes de tomar, por ejemplo, una muestra de expectoración, con el kinesiólogo, por supuesto, ayudándonos. Y ahí podría de repente, si uno va a pedir un cultivo, nebulizar con hipertónico, y ahí poner el salbutamol, pero para tomar un cultivo, no de regla en las nebulizaciones en asma. ¿Mm? Sí, Claro, yo porque diría puede que causar una broncoconstricción, sí, peor. exactamente. Hay que producir, el hipertónico puede producir broncoespasmo. Nosotros lo usamos en fibrosis quística, pero siempre con la precaución de usar un inhalador de dosis medida de beta 2 previo a la nebulización. Rafael Pérez pregunta: ¿es mejor usar una cámara de plástico o de metal? La aerocámara de metal tiene la gran ventaja de que no tiene electrostática y eh, entrega más aerosol. Así que las partículas no se adhieren a las paredes. Así que es mejor. Acá hay, Imas Galicia dice, es un comentario, dice: el tamaño de la aerocámara es relevante, volumen, longitud, en caso de pediatría y adulto. Lo digo ya que actualmente están llegando aerocámaras de volúmenes menores de 200 ml, las cuales nos llegan para pacientes adultos, ya que vienen con máscara nasobucal para pacientes adultos. A nosotros nos llegaban antes de este mismo tamaño, pero con máscara nasobucal para pacientes desde neo hasta el año de vida. Esto dice que es porque están llegando este tipo de aerocámara a la atención primaria. Doctora Alessandra, ¿el volumen de la aerocámara es importante? Sí, ¿Cuál es es el volumen importante. Mira, ideal? también es el volumen y el espacio entre el canister y la boca del paciente. En general, en pacientes, digamos, escolares, se puede usar volúmenes sobre 500 ml por ejemplo, una Volumatic. ¿Ya? Y en pacientes más pequeños, todo depende también del volumen de aire corriente del paciente. ¿Ya? Y en pacientes más pequeños se pueden usar volúmenes más 350 ml de aerocámara. Pero lo importante es que la distancia sea por lo menos unos 10 centímetros entre el canister y la boca del paciente. Natalia Suárez pregunta: doctor, ¿por qué la nebulización solo se debe utilizar en casos graves?
Bueno, por lo que expusimos recién, porque si uno revisa la evidencia actual, la verdad es que los presurizados con aerocámara y buena técnica incluso resultan superiores a las nebulizaciones. La gente tiende a pensar que las nebulizaciones son mejores, pero la única ventaja es que entrega una dosis más alta en un tiempo más corto. Lo mismo se puede lograr con buena técnica usando dosis repetidas administradas en un corto tiempo. Administrar 5 más puff cada 10-15 minutos durante una hora, de modo que el paciente puede recibir 10, 15, 20 o más puff para superar su crisis asmática. En cuanto a la eficiencia de esa terapia, es igual o superior a nebulizar varias veces y con menos efectos adversos, más barato, sin riesgo de contaminación y mejor tolerado, sobre todo si el paciente es pequeño. Las nebulizaciones no serían la primera opción para una crisis asmática en el paciente no grave. Siempre vamos a preferir el presurizado, pero con un inhalador de buena marca y una buena aerocámara. Yo quería agregar que si uno decide usar nebulización, que es la excepción, tal como lo dijo el doctor, tiene que tener la precaución de nebulizar con oxígeno en un paciente, porque estamos hablando de una exacerbación de una crisis asmática o una exacerbación bronquial obstructiva baja. Tiene que tener esa precaución porque si no se puede producir una hipoxemia paradojal, así que si es que lo van a usar, de excepción, nebulizar con oxígeno. Quisiera complementar, Anita María, la respuesta de la vi. También a veces los colegas piensan que un paciente que esté con bigotera no se puede pufear, pero la bigotera a un flujo bajo no es una contraindicación para que nosotros podamos pufear. Evidentemente, si el paciente está, no sé, pues, con una mascarilla de oxígeno, una FI2 sobre 30%, obviamente el broncodilatador al inicio de la llegada al paciente de urgencia vamos a tener que dárselo con nebulización sin suspender el oxígeno. Pero si el paciente está con una bigotera a flujo bajo, lo podemos pufear, ya sea escogiendo retirar un momento la bigotera de la nariz, sobre todo si es lactante o si es colaborador, le pedimos que respire por boca, pero el oxígeno por bigotera no es contraindicación de una aerosol terapia con aerocámara y presurizado. La doctora Bosa, que es experta en fibrosis quística, pone un comentario y dice que los mismos principios, todo lo que se ha hablado acá con respecto a las nebulizaciones, a la inhalación, se aplica para la terapia con antibióticos inhalados. Y bueno, ya son tantas preguntas, la verdad. Para ir finalizando, vamos a hacer una última pregunta. Dice Mariluz Gómez, dice, ¿se puede utilizar un espaciador para educar el uso en niños sin la mascarilla? O sea, la aerocámara se puede utilizar sin el dispositivo, digamos, para educar al paciente, y lo ideal es que los niños en edad escolar utilicen la aerocámara con la boquilla, porque de esta manera el medicamento se sabe que va a llegar en mayor cantidad a nivel bronquial, en comparación si usamos con una máscara facial, que es para los pacientes que no pueden coordinar, sobre todo los lactantes y preescolares pequeños, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que queremos darle las gracias a la doctora Lezana, al doctor Íñiguez por las excelentes presentaciones, súper completas, súper didácticas, prácticas, y también queremos agradecer al Laboratorio Glaxo por su apoyo para realizar esta actividad de educación médica continua. Así que, sin decir más, me quiero despedir, darle las gracias a todos nuestros auditores, y será hasta un próximo webinario. Muchas gracias.